Mario. El estudio de hoy es un tema libre. eh, y bueno, ya oramos, y vamos a que Dios tome con todo este tiempo. Bien, vamos a ver cómo me organizo aquí. Sí, el tema de que les traje a continuación es un tema que me estaba yo pensando en base a lo que estamos viviendo, en diferentes situaciones, dificultades que puede ser que estamos enfrentando cada uno de nosotros de diferente manera. En la familia, familiares que pueden estar necesitados y que uno quiere ayudar, de qué manera uno le ha podido dar la mano. Puede ser que haya dolor, que haya angustia, puede ser que haya personas que también haya perdido un familiar, no necesariamente por el COVID, por otras razones. Y si bien es cierto, esta pandemia ha traído cambios, pero yo he podido ver que en la Biblia hay un sinnúmero de cambios, situaciones en las cuales hombres, mujeres de Dios tuvieron que enfrentar cómo de una mañana a otra sencillamente todo cambió. Y les tocó doblar rodillas, les tocó llorar, venir delante de Dios y decir, Señor, ayúdanos. Eh, el tema de hoy, alguien tiene que poner su celular en mute. Ah, el tema de hoy se llama Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Y si bien es cierto, yo no encuentro en la Biblia literalmente que Dios nos diga a nosotros, Miguel, estoy, Gemima, todo va a salir bien. Sí, pero sí encuentro algo muy parecido dentro de las historias de estos hombres y mujeres que enfrentaron cambios en la vida radicales y que sintieron como Dios les habló diciendo, o si Dios les pudiese decir estas palabras, pero sé que los pudieron sentir en su corazón, un todo va a salir bien. Y esta palabra de todo va a salir bien suena hasta reconfortante que alguien nos lo diga, ¿sí? Mi esposa me lo dijo cuando yo estaba sin trabajo. De repente me vio cara angustiado, no sé. Me dijo, Miguel, todo va a salir bien. Pero no quedó allí. Ella dijo, todo va a salir bien porque Dios tiene cuidado de nosotros. O todo va a salir bien porque Dios no nos va a dejar abandonados. ¿Ah? No era un todo va a salir bien a expectativas de mi esfuerzo o lo que yo vaya a hacer. Ojo, no estoy diciendo que no debemos esforzarnos, pero parte de mí sí hay responsabilidad, pero no toda. Nosotros no tenemos control del día de mañana de lo que va a suceder. Dios sí sabe qué va a pasar el día de mañana, nosotros no. Entonces, ¿qué significa todo va a salir bien? Que lo que estamos anhelando va a ocurrir, ¿sí? Que mi situación económica va a mejorar. ¿Eso significa todo va a salir bien? ¿Qué significa todo va a salir bien? ¿Ah? ¿Y, y qué es ese todo? ¿Qué estoy anhelando? ¿Qué estoy esperando para que las cosas salgan bien? Entonces, quiero dividir eh, lo que sucede, lo que nos sucede las cosas, por qué nos suceden las cosas en dos situaciones, o en dos panoramas, por decirlo así. El primero, las cosas pasan muchas veces porque son causadas por mi propia necedad o mi propia desobediencia, ¿no? Hay cosas que nos pasan porque desobedecimos, ¿sí? Ese sería el primer panorama. Y el segundo panorama es porque Dios lo permitió, ¿sí? La voluntad de Dios permisiva. Entonces, ambos, tanto las cosas que han sido causadas por mi pecado o por mi desobediencia, tienen una consecuencia, y lo que Dios permite, descansan en lo que es la misericordia de Dios. Hice un dibujo, si lo pueden ver, creo que más o menos ahí está, dice misericordia, y arriba dice lo que Dios permite y las causas y los efectos. Debajo de esto, de lo que Dios permite, inclusive de mi propia desobediencia, existe lo que es la misericordia de Dios.
Entonces, pensando en esto, en que todo va a salir bien, vamos a buscar algunos ejemplos en la Biblia, más un recorrido. No puedo tomar todos los ejemplos de la Biblia, obvio, pero algunos que más sobresalen y algunos que dejé por fuera, de cuando escuchamos un todo va a salir bien. El primer todo va a salir bien que yo veo en la Biblia es en Génesis. Tenemos al primer hombre de la tierra que Dios le dijo, no te preocupes, todo va a salir bien. Le dio una mujer, ¿sí? Lo hizo dormir y extrajo de sí una costilla, representando lo importante que es la mujer para el hombre y viceversa. Y, y en medio de una desobediencia, ambos desobedecieron. Dios dice, todo va a salir bien. ¿Dónde vemos eso? Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo siguiente. Esto es justamente después que Dios le dice, oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué eso deciste? ¿Quién te dijo que comieras ese árbol? La mujer que tú me diste me dio a comer. Y la mujer dice, la serpiente me engañó y comí. Y comienza Dios a traer un pequeño juicio en cada uno de ellos. Y en el 15 está el todo va a salir bien porque dice, si leemos el 14, el contexto, cuando está hablando a la serpiente, y Jehová Dios dijo a la serpiente, al mismo Satanás, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y sabemos que este versículo está haciendo mención de la simiente de la mujer, la cual va a herir a la cabeza a la serpiente, figura de Satanás. Y lo que esto indica es el nacimiento, señala el nacimiento del Mesías, que es la esperanza que nosotros tenemos. Es el todo va a salir, es el mejor todo va a salir bien de parte de Dios a nosotros, dándonos la esperanza de que no estamos perdidos en nuestros pecados, de que tenemos vida eterna a través de Jesucristo. En el versículo 21, capítulo 3, versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Después que el hombre y la mujer estaban desnudos, ¿sí? Puede ser que arrepentidos de sus pecados. Dios hace el primer sacrificio escrito en la Biblia, que es que hace túnicas de pieles y los cubre. Dios cubrió literalmente a Adán y a Eva de su desnudez. Antes del pecado, básicamente no había la maldad, no había ese conocimiento de estar desnudo. Su cuerpo no necesitaba ropa en el Edén, porque la atmósfera era perfecta. Dios movió todo e hizo todo de una manera perfecta para que conviviera el hombre con los animales, las plantas y todo tuviese una atmósfera esplendorosa, perfecta para que el hombre no necesitara de ropa. A raíz de que el pecado y la tierra cambió, el hombre también cambió, la mujer también cambió. ¿Sí? Y estamos hablando de cambios, ¿verdad? Recuerden. ¿Sí? Estaban en el Edén, en el lugar perfecto, a través de una desobediencia, son desterrados, pero Dios no los deja desnudos, los viste. Ese es el segundo, todo va a ser bien de parte de Dios. Después de esto tuvieron a Caín y Abel. Saltamos, Génesis capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Conocemos la historia, pero vamos a leer qué dice la Biblia. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Después del cambio, ¿qué hubo? Muerte.
muerte. La muerte siempre ha estado ahí presente. Sí, no hace mucho tuvimos que decir adiós. Se adelantó la tía conocida de la familia. Hubo dolor, hubo lágrimas. Sí, sí. Se lloró, sí. Y hubo una prédica por Zoom que me pareció espectacular. Increíble cómo cada una de las personas presentes tenían gran estima y amor a la tía. Y cada una de las palabras que dijeron calzaba porque era verdad. Precioso, precioso que se pueda escuchar un testimonio así. Era perfecta, ¿no? Se nos adelantó y hay una esperanza de que la vamos a volver a ver. Aquí vemos nuevamente la muerte, un asesinato, un hermano contra otro. Y esto una vez se repite. Pero ¿qué pasó con Caín? ¿Ah? Caín también recibió Caín. No te preocupes, no te van a matar. Todo va a salir bien. A pesar de que como que Dios le da una oportunidad, pero él sigue en su camino y sigue en su desviación. Pero si vemos en el capítulo 4, versículo 26, Dios le da un todo va a salir bien a Adán y Eva, porque les da otro hijo. En el versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo. Este es el nieto de Adán y Eva, que llamó su nombre Enos. Estoy en el capítulo 4 del versículo 26 de Génesis. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí no, la Biblia no es una novela donde vemos que y un capítulo entero Adán y Eva llorando por la muerte de Abel. Sí, pero vemos que Dios en su misericordia, recuerden el dibujo, muchas veces nos pasan cosas por desobediencia nuestra, otras porque Dios las permite, pero ambas descansan en su misericordia. Porque Dios puede transformar inclusive esa mala decisión que tomamos, esa desobediencia, y traerlo a través de su misericordia para que su nombre sea exaltado. Eso me encanta porque cada uno de nosotros puede dar un testimonio de eso diciendo, antes yo, más ahora soy. Antes yo, pero ya no más, ahora soy. Y soy lo que soy por su gracia. ¿Qué podemos decir de Abraham? Capítulo 12, versículo 1 de Génesis. Un hombre que estaba tranquilo, él no tenía necesidad de mudarse a ningún lado, Dios lo llama y sufre un cambio tremendo. Se tiene que mudar. Ir a un lugar que jamás había ido. Porque Dios le dice, y era un hombre que tenía temor a Dios. Y estaba dispuesto a obedecer. Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y se le conoce como el padre de la fe porque él fue y creyó. Y creyó. Y él no sabía qué iba a pasar, pero pasaron muchas situaciones. Y dentro de los cambios y de las situaciones que atravesó Abraham, utilizó medidas equívocas, erradas, como mintiendo al rey de Egipto, para que no, según él, para que no lo matara. Entonces encontramos mentiras. ¿Y por qué le menciono esto, hermano? Porque muchas veces, muchas veces nos sentimos lo peor. Puede ser que hayamos fallado, que hayamos eh, sido desobedientes. Y muchos de estas desobediencias nuestras, pecados que hemos cometido, tienen su consecuencia. ¿Sí? Dios es un padre por excelencia. Dios no es como nosotros, que el niño se cayó por desobedecer, se raspa, su desobediencia tiene su consecuencia, el raspón, y le arde. Pero aparte de eso, venimos y le metemos 2 correazos, porque no fue suficiente la raspada. Dios no hace eso. El pecado tiene su consecuencia.
Y Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Es interesante cómo Dios muestra, me enseña a mí como papá cómo debo ser, cómo yo debo mostrar amor a mis padres, a mis hijos. Porque cuántas veces, como le dije en otra ocasión, cuántas veces mi hija pequeña me dice, papá, perdón. Y yo digo, pero sí que, es que tú dices perdón, ya no te creo. Y no sé hasta qué punto Dios de repente diría lo mismo de mí o de algunos de ustedes. Pero es que ya me has pedido perdón, pero ¿y cuántas veces me has pedido perdón? Solamente que Él no dice eso. Su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es un padre por excelencia. No es un papá que humilla a su hijo y dice, no, 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 no. Hasta que no te arrastres, entonces. Dios no es así. Y por eso que puse en mi gráfica, descansa su misericordia. Seguimos con el ejemplo de Abraham. En el caso de Abraham hubo mentiras, también hubo desacuerdos. En Génesis 13:7, ¿qué desacuerdo hubo? Él con Lot. Capítulo 13, versículo 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Y sabemos la historia y qué pasó, se separaron. Un cambio para Lot. En primera instancia, Lot no tenía que estar allí porque Dios le dijo a Abraham, vete tú y tu parentela. Yo no sé qué hacía Lot allí, pero se trae a Lot. Se trae a Lot y ¿qué vemos después? ¿Qué vemos? Lo que estoy tratando de mostrarles, hermanos, es que en los diferentes cambios que vemos en la Biblia, hombres y mujeres en la Biblia, no fue fácil para ellos. ¿Sí? Un hombre se tuvo que mudar de su parentela, irse a un lugar que no conocía, se lleva a su sobrino, se tiene que separar de su sobrino. Después su sobrino es raptado. Después su sobrino se entera que Dios va a destruir la tierra donde él vive. Son situaciones de vida y muerte. Situaciones difíciles. Pero dentro de eso, a pesar de nuestra desobediencia, y por otro lado, cosas que Dios permite, descansa su misericordia. Y podemos escuchar nuevamente un todo va a salir bien de parte de Dios. El castigo de Sodoma y Gomorra, vemos entonces juicio. ¿Sí? Un juicio por lo que está aconteciendo en esa ciudad. Y saltamos a Génesis, capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículo 24, dice la palabra de Dios. Voy a quitarlo de mí. No lo quite de mí. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y en medio de una generación que estaba totalmente desviada, su corazón, sus pensamientos estaban en contra de Dios. Un pueblo totalmente abandonado al pecado. Dios manda a 2 ángeles para decirle a Lot, tranquilo, todo va a salir bien. Hermanos, el Dios que nosotros creemos es el Dios que hizo los cielos y la tierra. El que puso un límite a las aguas, diciendo a las aguas, hasta aquí llegas. Es el mismo Dios que en una barca le dijo a la tempestad, calla, enmudece. Ese es el Dios que nos dice a nosotros, Miguel, todo va a salir bien. Vemos entonces, Sodoma y Gomorra, vemos juicio. Vemos un lo que Dios trae su misericordia a causa de un Abraham que pide de que sea rescatado. Un intercesor, ahí viene siendo Abraham, que fue lo que vio en Dios. ¿Qué podemos decir de José? ¿Ah? Con sentido de mamá y papá, de una mañana a la otra, el mundo le cambió. Viene siendo esclavo.
Lo más probable, como era consentido y de la túnica de colores, no sé, puede ser que ni los platos fregaba. Y ahora iba a ser un esclavo. ¿Cómo le cambió la vida a José? Pero dentro de toda la historia de José vemos, pero Dios estaba con él. Cuando ustedes escriban su historia o escriban lo acontecido, cómo Dios ha tenido misericordia con ustedes, yo creo que ustedes pueden escribir lo mismo, pero Dios estaba conmigo. Pero Dios estaba conmigo. Y bendito sea el nombre de Dios, porque si estamos aquí es porque Él lo ha permitido. Y porque le hemos conocido y somos una nueva criatura. La misericordia de Dios se revela a través del tiempo. La misericordia de Dios se revela a través del tiempo. Puede ser que yo falle, que yo desobedezca. Eso va a tener una consecuencia. Puede ser que Dios permita ciertas circunstancias de mi vida que sean difíciles. No fácil de tragar. Pero dentro de eso está la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios se revela a través del tiempo. O sea que, ya sea que yo me lo busqué, o ya sea que Dios lo permite, su misericordia se va a revelar en un tiempo estipulado. No va a ser cuando yo quiera. No va a ser, y vamos a llorar, y vamos a doblar rodillas, y vamos a sentir que Dios no nos ha respondido, pero Dios está trabajando con nosotros. Y va a revelar su misericordia durante ese tiempo. Éxodo capítulo 2. Salimos de Génesis y nos vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 2, versículo 24 y 25. En medio de un pueblo que ahora cae a la esclavitud, Dios escoge a un hombre para que los salve, el gran Moisés. Dice la palabra de Dios, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 25 de Éxodo capítulo 3, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Cualquiera sea la situación que estamos enfrentando, Dios cuando va a escuchar, porque va a escuchar nuestro clamor, va a escuchar nuestro llorar, Dios va a mirarnos y nos va a reconocer. El cuarto, todo va a salir bien de parte de Dios al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Aproximadamente 400 años. La misericordia de Dios se revela a través del tiempo. El tiempo de Dios, no nuestro tiempo. Entonces, ¿qué estamos entendiendo con esto? Todo va a salir bien, no es ni en el tiempo mío, todo va a salir bien, no es ni lo que yo deseo o espero. Todo va a salir bien, no es que necesariamente yo me vaya a sanar de aquella enfermedad. El todo va a salir bien, es conforme a los propósitos de Dios, que vamos a entender en su tiempo. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor, a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y el jebuseo. Ahora, Dios ya descendió, envió a su Hijo. Entonces nosotros tenemos el mayor regalo, que es la esperanza, la vida eterna, saber de que si yo muero hoy, hasta ahí no llega la vida, porque ha sido consumida la muerte en victoria. Porque este cuerpo va a conocer muerte, pero eso no es el todo.
vamos a presentarnos delante de Dios. Y vamos a estar en esa tierra prometida que es el reino de los cielos. Entonces, pero a pesar que conocemos esto, estamos algunas veces viviendo derrotados, viviendo angustiados, como si Dios no tiene cuidado de nosotros, como hemos dejado de escuchar el todo va a salir bien de parte de Dios, porque tenemos esperanza a través de Jesucristo. En este caso, estamos viendo al pueblo de Israel en esclavitud. Y Dios le manda un redentor, Dios mandó un redentor, que es la persona de Jesucristo. El Dios mismo bajó del cielo por amor a ti y a mí, para librarte de tu pecado y de tu angustia. Dios continúa escuchando nuestro clamor. Dios continúa escuchando nuestro clamor. Si saltamos a los jueces, ¿qué encontramos en jueces? ¿Sí? Vamos a encontrar que en cada capítulo, el libro de los jueces, vamos a ver que el pueblo de Israel se desvía y cada vez que se desvía, Dios los entrega a sus enemigos. ¿Sí? Pero cuando el pueblo se arrepiente, ¿qué pasa? Dios levanta un juez. Dios levanta un juez. Entonces, si buscamos el ejemplo de quién fue Sansón, Sansón fue separado para un propósito. ¿Sí? Y Sansón iba bien. ¿Pero qué le pasó a Sansón? Se dejó llevar por sus pasiones. ¿Sí? Se dejó llevar por sus pasiones. Y aún así, ahí vemos el primer panorama, a pesar de la desobediencia de Sansón, Dios le mostró su misericordia. ¿Cuándo? Cuando él clama y le dice, Señor, te pido que me des nuevamente fuerza. Y cuando Sansón destruye, derriba estos grandes muros, dice la palabra de Dios que ese día murieron la mayor cantidad de filisteos que él había matado en su vida. Vemos a un Sansón que perdió los ojos por su desobediencia. Pero Dios mostró misericordia en el último momento. La misericordia, recuerden, la misericordia de Dios se revela a través del tiempo. El tiempo de Dios. ¿Qué podemos decir de una Ruth? Tremendo. Recuerden que estudiamos el libro de Ruth. Y recuerden que Noemí, ¿se recuerdan que era Noemí? Era una moabita. ¿Sí? Y los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel. Y los moabitos salieron de una mala decisión que tomaron las hijas de Lot. Porque Lot se metió en una cueva, nadie lo mandó a meterse en una cueva, ya, porque tenía temor de lo que vio, del juicio ese que Dios trajo. Tenía tanto miedo que se metió en una cueva. Y las hijas se les ocurre emborrachar a su padre para tener descendencia. De ahí salen los moabitas. Y otro grupo también que era enemigo del pueblo de Israel. Pero Dios, que muestra misericordia en su tiempo, trae una moabita que viene siendo parte de la descendencia del Mesías. Tremendo. Entonces Dios le dice a los moabitas, todo va a salir bien. Le dijo a una Noemí, todo va a salir bien. A una Ruth que pierde a su esposo, muere sus hijos. O sea, eso es tremendo, ese dolor. Yo no... Eso es algo que yo no he pasado. Y la única forma de poder experimentar el dolor que sufrió Ruth es haber pasado algo similar. Pero aún así, a Ruth, Dios en su misericordia le dice, Ruth, todo va a salir bien. Le trae una nuera que es espectacular, una Noemí que se queda con ella. Tremendo. Entonces, lo que estoy viendo, hermanos, es con ejemplos bíblicos cómo sufren cambios estos hombres y mujeres de Dios
cómo por un momento son destrozados por esos cambios, ¿no? Nosotros estamos viendo cambios fuertes. ¿Ah? Hay hermanos que no han dejado de generar dinero y tienen que ver qué hacen ahora. ¿Ah? De que si hemos podido ayudar y todo excelente, pero son situaciones que uno está, que están viviendo, cambios que están viviendo, que están experimentando. Ruth también tuvo tremendo cambio, pero Dios tuvo misericordia. ¿Ah? Entonces no existe la sangre mala, de que los moabitas todos se iban para el infierno, eso no existe. Dios tuvo misericordia de una moabita llamada Noemí. Tremendo. ¿Qué podemos decir de Samuel? Busquemos, Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Samuel nace de una mujer, ¿cómo se llamaba? ¿Recuerdan? Por supuesto, de una mujer que se llamaba Ana. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con Ana? En primer lugar, este hombre, que dice la Biblia, vamos a leerlo para no leer exactamente lo que la Biblia dice 1 Samuel capítulo 1, dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía dos mujeres. ¿Por qué tenía dos mujeres? Y ahí él estaba mal. ¿Sí? No hay ninguna parte en la Biblia donde Dios permita eso. O sea, que sea voluntad directa de Dios. El hombre, sabemos que hasta el día de hoy hace lo que quiere y eso tiene su consecuencia. Si no, pregúntenle a este hombre y también pregúntenle a todos los hombres en la Biblia qué era eso. Eso era, es terrible tanto la mujer como para el hombre. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Tenía dos mujeres. El hombre de una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová, de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos. Entonces, el problema con Ana es que era estéril. ¿Sí? Pero ¿qué hace Ana? Clama, llora. Elí piensa que está borracha y no es que está borracha, sino que ella se derrama delante de Dios. ¿Cuándo dejo una pregunta y no para que me la conteste, sino para que pensemos? ¿Cuándo fue la última vez que derramamos lágrimas delante de Dios? Tengo un amigo que estuvo preso y me dijo, Miguel, yo todas las madrugadas a las 3 de la mañana me levantaba llorando, clamando a Dios. ¿Por qué tenemos que estar presos para tomar esa actitud, esa posición de rendirnos delante de Él? ¿Por qué tenemos que estar en una situación difícil para rendirnos delante de Él? No esperemos a esta situación. Desde ya estemos en paz con Dios. Y le digo esto, hermanos, porque si nosotros estamos en desobediencia, si nosotros estamos en pecado, no vamos a tener paz con Dios. Tenemos que tener paz con Dios. Nosotros tenemos que pedirle de su presencia, pedir perdón y decir, Señor, he pecado. He pecado. Y lo digo porque puede ser que estemos haciendo cosas que ni siquiera nos damos cuenta de que está mal. De repente necesitamos un tipo Samuel, un tipo profeta que nos venga y nos diga, oye, estás mal. Como le pasó a David, que no veía su propio pecado. Entonces, fíjense en la oración de Ana. Fíjense en la oración de Ana, capítulo 2. Pongan mucha atención a esta oración. En 1 Samuel capítulo 2 dice la palabra de Dios, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el de Dios nuestro. No multipliques las palabras
de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Bendito sea el nombre de Dios. Si nosotros tenemos claro eso, si nosotros tenemos claro de que de Dios proviene la vida y él decide hasta cuándo, vamos a seguir cuestionándonos a Dios más de 4 cosas. ¿Por qué esto y por qué lo otro? Yo siempre lo he dicho. ¿Ah? ¿Acaso el barro va a discutir con el alfarero por qué estás haciendo esto y lo otro? ¿Acaso es necesario que nos hable Dios como a Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé este animal? ¿Acaso tú le das de alimento? Yo sí. ¿Ah? ¿Acaso tú alimentas al dinosaurio? ¿Tienes cuidado de él? ¿Será necesario que dejemos nosotros hacernos preguntas necias? Altercando contra Dios. Ana tenía muy clara esto. Ana sabía que su matriz había sido cerrada y derramó su espíritu y Dios tuvo misericordia de ella. En el caso de ella, Dios respondió. Ahora, si Dios no había respondido, ¿será Dios malo? No. Sigue siendo misericordioso, sigue siendo justo, sigue siendo todopoderoso. Y que las cosas sucedan o no en nuestra vida no cambia quién es Dios. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol, te doy el versículo 6, y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Tremenda oración, una oración de una mujer agradecida. En este caso, Dios tuvo misericordia de ella, pero Dios aún continúa teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Ya sea que hayamos desobedecido, hermanos, si has desobedecido, pídele perdón a Dios. O ya haya sido que Dios haya permitido una situación en nuestra vida, descansamos en su misericordia y en su gracia. Amén. ¿Qué pasó con los hijos de Samuel? ¿Ah? Tenemos aquí unos hijos que la Biblia dice que eran impíos. Esto es doloroso. Yo recuerdo a mi madre que me dijo, yo no voy a ser como Elí, que no estorbó a sus hijos. Recuerdo esas palabras de mi mamá. Y ahora comprendo, porque la necedad está pegada al corazón del niño. Eso lo dice la Biblia. La necedad está pegada al corazón del niño y por eso que nosotros los padres tenemos que pedir sabiduría de cómo corregir en amor. Ese es otro tema. Pero ¿qué pasó con los hijos de Eli? Vemos dentro de estos cambios, de esta situación, vimos hijos impíos. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios. No, perdón, 2.25. Primera de Samuel capítulo 2.25. Dice, perdón, voy a leer un poquito más arriba. Pero Elí era muy viejo. Versículo 22, capítulo 2. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Tremendo. Recuerden la oración de Ana: es el que da la vida, el que la quita. Pero en medio de esto, vemos a un Samuel. En versículo 26 dice: y el joven Samuel, el hijo de Ana, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Todo va a salir bien. Dios nos dice una y otra vez: todo va a salir bien, pero nosotros no estamos escuchando sus palabras. No estamos creyendo el Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, de que tiene cuidado de nosotros. Si vemos 1 Samuel, vamos a ver 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó de caer a tierra ninguna de sus palabras. Tremendo. ¿Qué podemos decir de un Nehemías? ¿Ah? Llega un hombre dándole noticias: vengo de darte noticias. Jerusalén está destruida, y sus muros y su templo, sus puertas quemadas. ¿Qué hace Nehemías? Llora. ¿Qué hace Nehemías? Ora. Y después Nehemías actúa. ¿Ah? El famoso copero del rey. Nehemías capítulo 1, dice la palabra de Dios. Como en un momento dado una noticia te cambia. ¿Ah? Te cambia. Así como nosotros nos dijeron: ya no pueden salir, Panamá no puede salir ya nomás. Ya te cambió la vida. A Nehemías le trajeron palabras. Dice en el capítulo 1 del libro de Nehemías: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Dios, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía
de copero al rey. Esta oración, hermanos, debe hacernos pensar si es necesario que nosotros pidamos perdón a Dios. Si hay algo que aún no hemos confesado delante de Él. Si no, hay algo en nuestro camino que está estorbando. Si mi oración está siendo estorbada por Dios. Por el pecado, perdón. Tenemos que venir delante de Dios y pedir perdón. Automáticamente Nehemías sabía que su pueblo estaba mal. Pide misericordia. Ahí está el primer panorama: desobediencia. El pueblo de Israel que se aparta de la voz de Dios trae una consecuencia. Pero a través de un Nehemías, ahí Dios muestra su misericordia y los muros de Israel son nuevamente levantados. Bendito sea el nombre de Israel, porque Dios no abandona a su pueblo, no abandona a sus hijos y tiene cuidado de aquellos que le temen. Y eso es lo que dice su palabra. ¿Qué podemos decir de una Esther? ¿Cómo le cambió la vida? Un concurso de belleza, gana y queda como reina. Y quedó allí y eran felices para siempre. No, su pueblo estaba a punto de ser destruido por un enemigo que se levantó y ella tenía temor porque no sabían que eran judías. ¿Y qué hace Esther? Se enfrenta al rey. Dios tiene misericordia y el pueblo es salvado. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas de un día para otro? Nosotros somos como aquel himno que dice: la vida se va como el viento, se va como se va la niebla, fugaz. Un día estamos aquí y el otro día dejamos de ser. Pero mientras que estemos aquí, que valga la pena. Estemos en paz con Dios, hermanos. Pidamos perdón de nuestros pecados. Arrepintemos de nuestros pecados para que Dios muestre su misericordia. Para que Dios muestre su misericordia. ¿Qué podemos decir de un Job? El experto en dolores. Pierde todo. De un día, prácticamente en menos de una hora, su vida cambió en su totalidad. Y aquí vemos un panorama en el cual no fue que Job pecó y que era consecuencia del pecado, como hemos visto en otros ejemplos. En este caso, Dios permite algo. ¿Ya? Dios permite algo. Job, capítulo 4, 42. Vamos a ver el último capítulo. Job, capítulo 42. Dice la palabra de Dios. Job, capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, ya después que Dios le dijo, o sea, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba alimentando al dinosaurio? Entonces ya él dice, ok, ya entendí. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Estoy en Job capítulo 42, versículo 2. Hay un hermano que está sin el mute. A ver si me ayuda con el ruido. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temita,
Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque durante todos los capítulos de Job están los amigos dando unos consejos que son terribles, haciéndole ver que Job estaba en pecado terrible y por eso es que estaba viviendo todo esto, cuando no era así. Y Job es hallado inocente. Pero ahora sí, a pesar de que Job no maldice a Dios, hay ciertas cosas que él tiene que de igual forma presentarse delante de Dios y pedir perdón por cuestionar, porque Dios se cuestionó. Si bien no maldijo a Dios, maldijo su nacimiento eh, y cuestionó que, la voluntad de Dios en cierta forma. Por eso es que él se arrepiente. Pero estos amigos que no eran muy buenos amigos, Dios también les dice a ellos, oye, tranquilo, todo va a salir bien. ¿Ya? Job va a orar por ustedes. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, y tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temita, Bildad, Suita y Sofat, Naamita. E hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Y qué dice el versículo 10? Y quitó Jehová la aflicción de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Este es el segundo panorama. Dios permite algo, ¿sí? Y este hombre sufrió dolor físicamente también, porque lo que le cayó la lepra que tenía, que desde la cabeza, los pies. Entonces, Dios le dice a Job, todo va a salir bien, y muestra su misericordia en su tiempo. Y antes de entrar al Nuevo Testamento y hablar de quién más que la persona de Jesucristo, tengo un último ejemplo de Antiguo Testamento. ¿Qué podremos decir de Daniel? Un hombre que le cambió su vida básicamente a la edad de 15 y 16 años. Joven, todavía estaba preguntándose por la existencia del mundo. Pero algo que tenía muy eh, arraigado en su corazón era de quién era Dios. ¿Quién era Dios? Un hombre que decide no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. ¿Sí? Por guardar su testimonio, por guardarse delante de Dios puro. Entonces Dios utiliza una situación que Daniel buscó, ¿no? A causa del pecado, y parte también Dios permitió ciertas cosas. El pueblo es destruido por Babilonia, ¿sí? Extrae a los príncipes y tremendo cambio para él. De ser príncipe a ser, estar en una nación en la cual tienes que rendirle cuenta a aquellos que mataron a tu pueblo. O sea, eso es algo tremendo. Pero ¿qué hace Daniel? ¿Ah?
si Daniel hubiese sido panameño, de repente ya no, el libro de Daniel se llamaría La venganza de Daniel. Ya, hubiera sido diferente. Pero no. Dios mostró la misericordia de Daniel a través del tiempo y a través de diferentes reyes. Hasta su vejez Dios tuvo cuidado de él. Tremendo. Cuando un hombre o una mujer se arrepiente delante de Dios, entregan su vida a él, pero de verdad, no teniendo ni un tipo de compromiso con este mundo, ni, ni, ni permitiendo que los cambios cambien su fe. Ojo con esto. Ni permitiendo que estando en otra ciudad ajena, cambiaran su posición delante de Dios. Hay gente que cambia, que cuando se muda a otros países, tú ves que como comienzan a tener ciertos pensamientos diferentes en base a Dios. Se acostumbran a la cultura y pensamiento de ese pueblo. Sin embargo, aquí vemos un hombre que lo traen de prisionero, que le obligan a estudiar, lo preparan, sobresale. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, en medio de la situación, de las dificultades, Dios muestra su misericordia, porque es un hombre que se mantuvo fiel delante de Dios. Tremendo. Solamente quiero buscar en Daniel capítulo 4, versículo 34. El impacto que estuvo Daniel en su vida con lo que le rodeaban, y en el caso directo con el rey Nabucodonosor, lo podemos ver en Daniel capítulo 4, versículo 34. Después que el rey Nabucodonosor pasa el tiempo y se vuelve como un animal por su soberbia, ya Dios le da la oportunidad de volver en sí. En el versículo 34, capítulo 4, Daniel dice: mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Este hombre que era básicamente un dios para el pueblo de Babilonia, había reconocido que él no era un dios nada, y que el verdadero Dios era el Dios de Daniel. Tremendo. Entonces, en una situación que vemos caos, destruye el pueblo de Israel, saca a los príncipes, vemos un hombre pagano que se rinde delante de un Dios, del Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Esto me parece tremendo. Entonces, ahora mismo estamos en una situación de cambios. Y en medio de esto, no permitamos que los cambios cambien nuestra fe. Contrario, cerremos filas, tomemos decisiones en base a lo que Dios demanda en su palabra, guardémonos nosotros puros y santos y estemos en paz con Dios. Como también decimos, pongamos las cartas sobre la mesa y digamos: Señor, ya no más. Toma todo. Ya no quiero guardar nada, ya todo es tuyo. Y esperemos que Dios nos diga: no te preocupes, todo va a salir bien. Como también le dijo a Daniel en medio de una situación terrible. Todos los habitantes de la tierra, versículo 35, son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? El rey de Babilonia, Nabucodonosor, el que era la cabeza de oro en la imagen que vio, era el primer imperio poderoso en la tierra. Dice: no hay nadie que le pueda preguntar a Dios: ¿qué estás haciendo? Cuando muchas veces algunos de nosotros hemos llegado a ese punto. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó esto? Nadie puede preguntarle a él y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor,
Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nosotros no tenemos que buscar venganza con aquellas personas que son soberbias. Dios se encargará de ellas. Tenemos que rogar por su salvación, pedir que Dios tenga misericordia, que Dios muestre su misericordia en nuestras vidas. Rindámonos delante de Él y pidamos perdón. Ahora, quiero nada más ver dos ejemplos antes de hacer el resumen. Hay muchos, hay un sinnúmero en el Nuevo Testamento de un todo va a salir bien de parte de Jesucristo. Dos ejemplos solamente. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien si el centro de los propósitos que nosotros tenemos es de Dios, porque dentro de su voluntad estos son eternos. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Este ejemplo son uno de mis favoritos. Me encanta porque aquí hay una verdad tremenda. Aquí todo va a salir bien de una forma inesperada. Juan capítulo 8. Este es el ejemplo de de la mujer que es sorprendida en el pleno acto de adulterio. Dice la palabra de Dios. Y Jesús, Juan capítulo 8, versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ok. Un conocido del trabajo tenía en su imagen de WhatsApp una mujer así tirada en el piso y las palabras de la imagen decía, tú que eras el único que me podía juzgar, no lo hiciste. Automáticamente yo capté el mensaje y vi que era la mujer adúltera de Juan 8. Y yo le chateé con la imagen y le dije, ¿tú sabes esto qué significa? Y por un momento me sentí como, ¿cómo se llamaba el- el discípulo de Jesús que le preguntó al eunuco, oye, ¿entiendes lo que lees? Pero en este caso era, ¿entiendes la imagen que colocaste en tu WhatsApp? Y me responde y me dice, bueno, no mucho, pero me gusta. Y yo le pregunté, ¿quieres que te explique qué quiere decir eso? Y me dice, sí, por favor. Así que hice un audio y le expliqué Juan capítulo 8. También diciéndole, oye, hay que ponernos bien delante de Dios, tenemos que tener paz delante de Dios. Y la única forma de tener paz delante de Dios es a través de Jesucristo. Esta mujer fue sorprendida por unos escribas y fariseos que yo me imagino la figura de esto. Esto era un grupo, esto es un trabajo logístico, olvídense. No era uno solo, eran varios. Uno estaba en la esquina, el otro estaba cerca de la puerta, el otro estaba divisando de allá afuera. Y me imagino que se hicieron señas o silbidos y dijeron, viene, ya está cerca, vamos a estar todos listos. Entró el hombre, entró el hombre. Esta mujer tenía mala fama ya. Ellos sabían de que a cierto día un hombre llegaba a su casa que no era su esposo, ¿ya? Y nada más tenía que esperar. Así que este equipo élite, fariseos escribas, entraron, agarraron a la mujer, la arrastraron hasta Jesús y le hacen esta pregunta. Tremendo plan malévolo y humillante. Ellos haciéndose ver como que podían hacer este tipo de cosas.
Pero la ley de Moisés no solamente era la mujer, ni siquiera querían cumplir la ley, ellos querían hacer caer a Jesús. ¿Por qué? Porque si decía que tenía que apedrearla, entonces sí buscó un problema con los romanos, porque ese tipo de leyes no era permitido dentro de las leyes romanas, eso eran leyes judías, no se aplicaba. Pero si él decía que no, entonces ¿cómo eres posible que tú eras profeta? O sea, eso fue un plan malévolo del infierno mismo. Ellos tenían que haber traído también al hombre, para que al menos allí cumplieran con lo que estaban diciendo. Versículo 6, más esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Básicamente Jesús les está ignorando. Pero en el versículo 7 dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, y estas son las palabras, una de los versículos famosos de la Biblia, el que vosotros estéis sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. ¿Por qué los más viejos? Porque el que está viejo sabe que está mal. Ya, el que está viejo ha vivido mucho en esta tierra y sabe que se le ha echado, que ha cometido errores, que ha pecado, que necesita el perdón de Dios. Ahora, hay viejos testarudos también, ¿no? Pero la mayoría de los viejos reconocen que son pecadores, por decirlo así, desconocen su situación, no sean capaces de apedrear a alguien sabiendo su situación delante de Dios. Los jóvenes, es decir, los postreros, les costó soltar la piedra. Les costó, pero como vieron a los viejos que lo soltaban, estaba bien, pues está bien. Y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo. ¿Qué le dijo? Todo va a salir bien. El único que podía condenar a esa mujer que decía, bueno, por cuanto hiciste esto, ¿ah? Bendito realmente Dios y nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él nos muestra su misericordia y cómo es posible que nosotros, conociendo un Dios de amor y misericordioso, no podemos mostrar esa misericordia a un mundo que necesita de ese amor. Ese mundo necesita ver que Dios es real a través de nuestras vidas, que nosotros mostremos misericordia, que si vemos un borracho no le vamos a gritarle borracho, no, vamos a recogerlo. Que si vemos que aquella persona por su propio pecado ya estuvo mal, eso te pasó por engañar a tu mujer, pero no, vayamos y vamos a ayudarle. Ya suficiente tiene con el pecado. Mostremos misericordia. Mostremos lo que Dios tuvo con nosotros. Misericordia. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esas son las mismas palabras que Dios nos repite a nosotros. Dejemos de estar pecando. Pongámonos delante de Dios las cartas. Pidamos perdón, arrepintiéndonos y permitamos que la misericordia de Dios inunde nuestra vida. Y el segundo ejemplo de todo va a salir bien de parte de Jesús, de nuestro Señor y Maestro, es Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa era una carrera corta de que el primero que se tiraba al mar
perdón, al charco este de Bethesda, cuando acontecía algo maravilloso, algo milagroso, el movimiento del agua. Entonces, ¿qué ustedes creen? ¿Quién podía ir más rápido? ¿Un ciego o un cojo? ¿O el sordo tenía más ventaja del paralítico? Este hombre tenía 38 años en su vida siendo paralítico. Básicamente la edad que yo tengo ahora mismo. 38 años en su vida, este hombre jamás había caminado. Dependía de otras personas. No era la primera vez que alguien le decía, oye, ¿quieres que te ayude? No era la primera vez. Este hombre no sabía quién era Jesús. Dios le dice a un hombre, todo va a salir bien, un hombre que no tenía su fe puesta en él. Me encanta este ejemplo. Me encanta este ejemplo porque este ejemplo es cuando las personas vienen a mí y que me dicen, Miguel, estoy enfermo, o me pasó esto, lo que sea. Yo cito este pasaje. Porque yo le dije, Dios tuvo misericordia de alguien que no estaba buscando la misericordia de él. Este hombre estaba pidiéndole a Jesús que le ayudaba, que lo cargara al agua y que se quedase con él hasta el movimiento. Eso es lo que la Biblia dice, pongan atención. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué respondió? Si este hombre hubiese sabido que era Jesús, hubiera sido como el otro ciego que dijo, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí, Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Él no tenía idea que ese era Jesús, ni quién era. Él le explica, tú me quieres ayudar, ok. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, de que cuando se agita el agua y entre, tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Tú me quieres ayudar? Quédate aquí hasta que se mueva el agua y me tiras antes que el cojo, que el sordo y que el otro. Esa era la ayuda que estaba solicitando el paralítico. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Tremendo, me encanta. Este es otro de mis favoritos, porque Dios muestra misericordia a aquel que no le estaba pidiendo nada de eso. O sea, que se cumple lo que dice. Dios tiene misericordia de los que Él quiere tener misericordia. ¿Acaso nosotros le vamos a preguntar a Dios, pero por qué tienes misericordia con Él y no con este? Recordemos lo que hizo Nabucodonosor. ¿Acaso usted le va a preguntar a Él, ¿qué haces? Entonces, ¿qué significa todo va a salir bien? No son mis planes. ¿Ah? No es que yo sea exitoso. No es que yo llegue a ver los hijos de mis hijas. Me encantaría poder tener esa bendición de ver a mi hija o hijo de Edel y de Liz. Eso sería una locura. Yo nada más me hago la idea y ya yo sé por qué los abuelos son así. Porque qué maravilla volver a vivir o volver a cargar una criatura, un bebé, que se parezca y que te recuerde a tu bebé. Con el permiso de mi mamá voy a tomar este ejemplo. Yo le decía a mi mamá, oye mamá, ¿cuál es tu favorita? Y yo sé que ella las ama las dos, pero yo sé que siempre hay una especialidad como una, ¿no? Más que la otra, pero no, yo sé que esto no es tan marcado. Pero yo le decía, pero dime cuál, tranquila, yo entiendo, pero nada más quiero saber. Y ella me dice, Elis. Y le pregunto, ¿por qué? Y me dice, porque me recuerda a Keila.
wow, me imagino ese gozo, y aquí tenemos hermanos que han tenido la oportunidad de ver sus nietos, y es una bendición wow, que no, indescriptible. Pero claro, si yo llego a la edad, no sé, 70, 60, la edad que tenga, y que Dios me dé esa oportunidad, si Dios tiene esa misericordia para conmigo, y yo vuelva a cargar una bebé y yo vea que se parezca a él o a Elis, ya con razón me vuelvo loco. Tremenda bendición. Entonces, ¿qué significa que todo va a salir bien? Si todo, ahora no entiendo mi propia letra, dice, si todo no va a salir bien si no hemos nacido de nuevo. Ese es el primer todo va a salir bien de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué le dijo Dios a Nicodemo? De cierto digo, que no, el hombre no va a ver el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Formar parte de la familia de Dios, pues somos sus hijos y tenemos la esperanza de la vida eterna. Cristo viene pronto. Ese es el todo va a salir bien de parte de Dios a nosotros. Todo va a salir bien. Voy a volver por ustedes. Todo va a salir bien. 1 Corintios capítulo 15, y con esto termino. Me extendí un poco, creo que podemos terminar el último pasaje. 1 Corintios capítulo 15. Dice la palabra de Dios. Voy a leer y voy a saltarme partes porque es muy largo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, pero el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que pareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pues yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucita a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, luego en su venida. Y después se acabó esto, el fin. Cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso todavía no ha acontecido, va a acontecer. Así que recuerden, todo va a salir bien. Y el postrer enemigo quien será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó
a Él todas las cosas. Pero luego, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todos en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos entonces. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Mucho cuidado con ser de tropiezo. Mucho cuidado de ser de tropiezo. Personas que no conocen de Dios y dependen de ese momento, de ese espacio de tiempo en el cual estamos en algún lugar para que vean la luz de Cristo. Pero dirá algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se edifica si no muere antes. De aquí voy a saltar porque comienza a explicar acerca de esto de nacer de nuevo, de cómo es. Así que se resume básicamente nuevamente de todas estas repeticiones en diferentes formas. Salto al versículo 45. Así como está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. Estoy en el versículo 47 de 1 Corintios 15. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Nosotros nacimos en todo pecado. ¿Sí? Primer hombre terrenal. Y nacemos de nuevo a través de la obra redentora del Espíritu Santo de Dios, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita. El segundo hombre, ¿qué es? Espiritual. Vivamos entonces espiritualmente y no carnalmente. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y en su momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué dice? Transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, que dicen, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Salto a los últimos versículos del capítulo 16 de 1 Corintios. Los últimos versículos dice, capítulo 16, 1 Corintios, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, maldito. El Señor viene, o sea, Maranata. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y aquí un Pablo le dice a la iglesia de Corintios, todo va a salir bien. Maranata, Cristo viene pronto. Qué mayor dicha de tener la confianza de que la muerte no lo es todo, sino que comienza una vida totalmente, creo que inimaginable al concepto, al pensamiento de cómo va a ser. Dios no da trazos de cómo va a ser en la Biblia, pero cómo va a ser así, verlo, ya será cuando nos presentemos delante de Él. Y cada uno de nosotros tiene esa fecha y ese día, porque recuerden que Dios quita
y da la vida. Esto fue lo que traje hoy, hermanos. Un todo va a salir bien de parte de Dios.